El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, para que quede claro. El hecho que los partidos políticos, los candidatos e incluso la ciudadanía en general, con base en las elecciones recientes, no podamos, y me incluyo en ellos, no podamos tener esta libertad de expresión, de exponer nuestro libre pensamiento, ya sea en radio, televisión, periódico, en todos los medios de comunicación, no podría ser considerado por el gobierno o sea, con base en la ley electoral, como una manera de coartar la libertad de expresión de las y los ciudadanos al no poderse expresar libremente, si bien es cierto que existe una veda y existe una ley, pero consideraría que ha sido una batalla bastante loable en toda la historia del país poder conquistar derechos como la libertad de expresión y que no se pueda ejercer libremente. ¿No vulnera los derechos de las y los ciudadanos, señor presidente? Gracias. Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos. Es la libertad, es el principal derecho, el de la libertad. Las autoridades sí debemos de limitarnos en procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato, y mucho menos utilizar los recursos públicos, el presupuesto, que es dinero de todos, de manera facciosa, como se hacía anteriormente. Sin embargo, hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia, cuando se sabe de actitudes antidemocráticas. La autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que denunciar. Todo esto tiene que irse aclarando poco a poco, porque estamos viviendo una etapa nueva. Antes este tema no se abordaba más que desde la oposición, que siempre se demandaba que hubiera equidad, piso parejo, que no se utilizara el presupuesto, que no se enviara a los estados a funcionarios del gobierno federal, como se hacía en el fraude del 2006. Los secretarios del gobierno federal, del gobierno del presidente Fox, tenían a su cargo estados para favorecer a Felipe Calderón. Acuérdense del caso más sonado, el de Tamaulipas, donde el secretario de Comunicaciones, Cerizola, era el encargado de ese estado y se confirmó, hay pruebas, grabaciones de que hablaba con el gobernador de ese estado,
de apellido Hernández, que está ahora detenido, está en la cárcel, y le decía de que le agradecía mucho Cerizola al gobernador porque les había ayudado en el fraude en Tamaulipas. Hasta riéndose, ¿no? Y Cerizola pues terminó su función y no pasó nada, hicieron el fraude y a nadie se castigó. Todavía en la elección pasada en el Estado de México, el secretario de Salud, que fue hasta vergonzoso, porque había estado de rector de la UNAM, el doctor Narro, fue de delegado del PRI a Ecatepec. Entonces esas cosas no deben hacerse, no deben permitirse y hay que denunciarlas porque tiene que haber democracia. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro.